Ok, esto ya está grabando. Muy bien. Buenos días, Jordi. Hola, ¿te miro a ti o miro a la cámara? Te No, miro a ti. mejor. Vale, muy bien. Sé que Sí, sí, tengo no. ¿Cómo estás? Bien, estoy contento y de estar en Barcelona. Soy de Barcelona, entonces suelo venir, pero no vengo una vez o dos al año. Y estoy contento también de estar en este festival, en la Americana, que creo que es muy importante que el cine independiente americano, que es un cine de amor y de sangre y de sudor, pueda salir y tenga espacios para poderse proyectar. Entonces estoy muy agradecido a estar invitado a presentar The Golden Boat. Porque yo empiezo mis entrevistas siempre preguntando lo mismo, ¿por qué haces cine? Pero tu trayectoria es muy amplia. Yo hago cine porque es lo que me gusta hacer. Yo de alguna manera siempre he hecho cine. Cuando tenía 17 años me compré una cámara de Super 8 y empecé a hacer cine. Entonces, claro, a veces ha sido cine, otras veces ha sido vídeo, pero en todo caso siempre ha sido el audiovisual, ¿no? Es algo que siempre me ha fascinado. El cine de pequeño me entusiasmaba ir al cine, me entusiasmaba ver películas, algunas me han marcado. Luego digo una cosa que no sé hasta qué punto me ha influenciado mi amor por el cine, pero mi abuelo creó el primer cine de donde viene mi familia, de Sant Hilari de Sacalm. Entonces mi abuelo ya montó un cine. Entonces de alguna manera me imagino que forma parte de la familia. Del ADN familiar. Sí. ¿Por qué decides hacer las Américas? ¿Y qué edad tenías, por ejemplo? Sí, no, yo cuando llego a Estados Unidos tengo 20 y pico, 27, y la verdad es que no es hacer las Américas. Yo antes acabé filosofía en Barcelona, luego fui a París, viví 3 años en París, donde estuve estudiando cine y estética del cine y cine antropológico. Y mi hermana estaba casada con un americano, y entonces yo de todas maneras iba a menudo a Estados Unidos en vacaciones, en navidades o veranos y tal. Entonces un sitio donde iba a visitar a mi hermana y a la familia americana, ¿no? Y cuando acabé mi estancia en París decidí ir a Nueva York para quedarme 1 o 2 años. No tenía realmente intención de quedarme a vivir allí, pero al final de estos 2 años, cuando de alguna manera ya empezaba a pensar seriamente regresar a Barcelona, encontré a la que hoy es mi esposa. Entonces estoy en América por amor. Anda. Es mucho más bonito, ¿no? Sí, yo creo que al final sí, hay la parte, digamos, profesional, la parte económica, pero yo creo que al final las grandes razones son razones emotivas, ¿no? La gente hace muchas cosas por emoción y por, obviamente no necesariamente cuando uno es un refugiado, ¿no? Pero si no estás en el mundo del... Yo no era un refugiado, obviamente, entonces me quedé allí porque nos enamoramos y ella no tenía intención y no podía venir a Barcelona conmigo, entonces decidí quedarme y nos casamos y aquí estoy. Los Turren encontraron el amor en Estados Unidos, al menos 2 de sus miembros, ¿no? Exacto. ¿Y tu mujer tenía que ver con el tema del cine? Sí, sí, de hecho mi mujer se llama Flavia Galupo, ella es la directora artística de The Golden Boat y nos conocimos en el rodaje de una película de una directora del mundo underground americano, se llama Beth B, y hay una película que se llama... ¿cómo se llama? Survival, ahora no me acuerdo del título, terrible, pero en todo caso es una película de Beth B
donde yo estaba de ayudante de todo tipo, ¿sabes? Lo que hace uno, de todo lo que haga falta, desde llevar los bultos a llevar el café, etcétera. Y mi mujer estaba ahí trabajando ya en el departamento de dirección artística y nos conocimos ahí en esta producción. ¿Y fue Salvation. Una película de Beth Vig que se llama Salvation. ¿Fue difícil producir una película de Raúl Ruiz en Estados Unidos y sobre todo esa película? Bueno, mira, no, la verdad es que no fue difícil, obviamente siempre es difícil, pero tenemos en cuenta que tuvimos que levantar un capital pequeño, muy reducido, y luego hubo este entusiasmo americano, estas ganas de hacer cosas, estas cosas de colaboración, y tuvimos la suerte de encontrar a muchos individuos que colaboraron y participaron, y uno aportaba esto, el otro aportaba aquello, etcétera, y hicimos la película, salió muy fluida en realidad, o sea que no fue la situación de uno tiene un guión, lo presenta y un año más tarde, 2 años, no, fue una cosa todo muy fluido. Yo creo que cuando las cosas tienen que pasar, pasan, ¿no? Entonces esta pasó porque tenía que pasar. ¿Y tu intención era eso, era producir películas? Sí, yo ya estaba produciendo, pero estaba produciendo mis cosas, pero también había participado en una producción con Raúl en Italia, porque yo en aquel momento también estaba trabajando en una galería de arte llevando los temas de audiovisuales, de creación artística, y había organizado una muestra del trabajo de Raúl Ruiz para la televisión francesa. Entonces, a través de esta muestra conocí personalmente a Raúl y empezamos a colaborar, y colaboramos obviamente en el The Golden Boat, pero él también estaba trabajando en una pieza de teatro-cine en Italia, donde colaboré como productor asociado, y parte de lo que grabamos en Italia fue también luego utilizado en una instalación que Raúl hizo en el Instituto Contemporáneo de Arte de Boston. Es típico de Raúl, o sea, Raúl, ¿sabes?, pues tiene una filmografía de decenas, cientos de títulos, porque una cosa lleva a otra, y entonces estaba haciendo una pieza de teatro, pero también el teatro también fue una película, se llama Edipo, y también fue utilizada para una instalación, se llama La expulsión de los moros. Porque tú estabas instalado en Estados Unidos. En Nueva York. En Nueva York, sí. Con tu mujer. Sí, sí. Viviendo juntos. Sí. ¿Raúl vivía en Estados Unidos? No, Raúl vivía en París. Y lo que ocurre es que vino a Estados Unidos. Cuando yo organicé esta muestra, él vino a Nueva York para la muestra, pero también ahí, hablando con él, me enteré de que al año siguiente él venía a Estados Unidos para dar unas clases de cine al departamento de cine de la Universidad de Harvard. Entonces estaba en Boston y pasó pues 7, 8 meses en Boston. Porque la historia, él llegó a Estados Unidos, desarrolló una historia, o ya traía una historia y la adecuó a... No, bueno, no lo sé. Yo creo que lo que él dice, yo creo que fue una idea de guión original, pero seguramente como todo ideas y todos los guiones originales están en la mente del creador a veces durante años y salen o no salen, etc. ¿no? Yo como guionista propiamente, ahora estoy preparando una película que escribí el guión, lo finalicé el año pasado, pero es una idea que se ha ido incubando durante años y años. Entonces, él es muy probable que tuviese elementos de este guión incubándose durante tiempo, y encontró la oportunidad de ponerlo todo junto en un guión y hacer la película. ¿Y la primera vez que leéis el guión, no pensáis, ay Dios mío, qué película más extraña? No, porque ya sabíamos, quién es Raúl Ruiz. O sea, si es Raúl Ruiz ha creado de alguna manera su propio tipo de cine, de la misma manera que Fellini ha creado su propio tipo, o que Bergman, o que Buñuel, que otros que crean su propia manera de hacer.
y de narrar historias audiovisuales. Entonces, de alguna manera, de hecho, no es lo rara que podría haber sido. Podría haber sido todavía mucho más rara. Sí. Porque imagínate que yo no he visto la película, sí que la he visto, sí. Pero me tienes que explicar, me tienes que como seducir para que la vea. ¿Qué me dirías? Yo lo que diría para mí es una marcianada, sí, sí. Pero me parece que dentro de ese caos hay muchas verdades. Bueno, mira, y es verdad, la primero que diría es, en una crítica del Austin Chronicle, sí. Hay una frase que creo que retrata bien la película, que dice, es una película difícil, pero es divertida. Yo creo que la película es divertida, hay un sentido del humor, obviamente es un tipo de sentido del humor de Raúl Ruiz, ¿no? Pero es divertida en este sentido. Hay muchas verdades en el sentido de que Raúl es como buen director, es muy buen observador, entonces realmente de observación de lo que hay alrededor tuyo, luego creas tus propias narrativas. Y aparte también, Raúl Ruiz era una persona muy culta, con profundo conocimiento de la historia, la filosofía, el arte, música, etc. Entonces, este profundo conocimiento de la filosofía, de la historia, de los movimientos sociales, etc., se transmite también en partes y en diálogos, intercambios que tienen algunos de esos personajes. A mí viendo la película me recordaba al After Hours de Scorsese. Sí. Y también mucha idea de películas de David Lynch, ajá, de meterse en un inframundo sórdido y cruel y raro, que le pasa mucho a sus personajes. O sea, debajo de la alfombra hay otros mundos y están dentro de este, ¿no? Sí, y probablemente, pero ahora preparándome para venir a Barcelona para presentar The Golden Boat, he hecho el ejercicio de leerme un poco las críticas de aquel tiempo, de cuando salió, y una cosa que me pareció curiosa, le hicieron una entrevista para el Cahiers de Cinema en la que Raúl dice que la ambientación de la película es lo que él encontró en Nueva York en los años 60, cuando pasó por Nueva York una temporada, pero que la violencia de la película, que sabes que hay gente que se apuñala, luego nadie muere, pero se apuñalan todo el rato. Sí, se apuñalan y luego pues salen vivos otra vez. No les provoca nada. No. Entonces, pero este tipo de violencia para él era un comentario, una reflexión sobre la violencia que había en Santiago de Chile en aquel momento. Entonces es una ambientación, o sea, una película rodada en Nueva York en el año 90, con una atmósfera que él se inspira en la atmósfera de Nueva York de los años 60, pero con una reflexión sobre la violencia social de Chile del año 90. Entonces, este tipo de juego y este tipo de entremezcla es típico de Raúl Ruiz. Y ahora que supongo que habrás vuelto a ver la película, ¿cómo la ves, la película? Pues a mí me gusta, la verdad es que yo creo que me gusta más ahora que en el 90, y es una cosa curiosa, no lo sé si es porque por la parte emocional que yo le pongo en la película, pero la volví a ver hace 4 años. ¿Qué edad tenías cuando se hizo la película? Yo en aquel momento tenía 32 o así, sí. Sí, no, la volví a ver ahora hace unos 4 años en el MoMA, cuando se restauró y se pasó y se presentó, y me quedé satisfecho y contento y me lo pasé bien viéndola, y lo curioso es que pensé que me gustaba más entonces que cuando la acabamos, ¿no? Cuando la acabamos me hacía mucha gracia, era mi primera película como productor, etcétera, entonces había realmente toda esta parte también personal, ¿no? Pero ahora viéndola simplemente como espectador,
es un momento, bueno, es una reflexión también de un momento del Nueva York, de aquel momento, con los personajes que van entrando y saliendo, y luego pues los diálogos. Yo creo que algunos de los diálogos son muy divertidos. Y entonces... A mí me gusta mucho uno que dice, pero ¿no tienes otra cosa mejor que hacer que ver a un hombre muriendo? Por ejemplo. Sí. Me recuerda mucho al Monty Python. Sí, exacto. Del Spluge, ¿no? Aquel programa aquel que hacían. Sí. Dice que hay un sketch que uno iba como a un ministerio, a un edificio público, y le decía, no, vengo aquí porque yo me voy a morir mañana, ¿no? Y vengo a traer mi última voluntad. Sí. Dice, ¿y por qué no se muere pasado? Es que estamos cerrando. ¿No? Era ese tipo de... en vez de decirle, pero no lo haga. Exacto. Sí. Cerrando y ahora no me puedo. O sea, bueno, sí, Raúl era una persona muy simpática, con un gran sentido del humor. Humor negro, casi cínico. Sí, exacto. Pero bueno, yo creo, no lo sé, porque la verdad, pero es probable que haya un elemento chileno en ello, ¿no? Yo creo que hay una cosa. Yo he estado en Chile 3 veces, y he conocido a gente chilena, etc. Los chilenos son muy particulares. Yo tengo gran admiración por Chile, porque luego, si te fijas, yo creo que Chile tiene una población, no sé, voy a decir 10 millones, un país pequeño en realidad, es un país largo, estrecho. Está Argentina al lado, luego obviamente Brasil y todo el resto, que son países grandes, pero Chile es estrecho y largo, con una población, no creo que mucho más de 10 millones, a lo mejor me estoy equivocando, pero no creo que tengan mucho más de 10. Y luego, si te fijas, en el mundo tanto del cine latinoamericano como de la cultura latinoamericana, tanto como de pintura y sobre todo en literatura, la gran cantidad de escritores chilenos que hay, si lo comparas con otros países con más población. Entonces es un país culto, y es un país que tiene un sentido del humor particular, ¿no? Yo creo que Raúl era un buen representante de esto. ¿Y el público del MoMA, cómo la recibió? Un público que no la había visto en su momento, ¿no? Un público a lo mejor joven. Sí. Yo creo que les gustó. Yo creo que tuvo una buena recepción. Y luego hubo una discusión con ellos sobre la película y tal, y fue positivo. ¿Y en la americana cómo crees que el público no lo sé recibirá? Bueno, yo creo que lo van a recibir con curiosidad, de entrada curiosidad. Tú sabes que la película, cuando se estrenó en el 90, pasó aquí en Barcelona, pasó en el último Festival de Cine de Barcelona. Wow, The Golden Boat. O sea, que tuvo su carrera. Sí, fuimos a muchos festivales, y se ha vendido en televisiones nórdicas. Yo creo que televisión sueca, danesa, han comprado los derechos y han pasado por allí y tal. Y se presentó en el festival de Sundance, el Festival de Cine de Nueva York, y el último Festival del Cine de Barcelona en el 1990 se pasó aquí. En el Society. Exactamente, sí, pasó allí, fue muy bien recibida también. Bueno, yo creo parte es el encanto que emanaba Raúl como persona, ¿no? Entonces tenía una capacidad de charming, ¿no? Que se proyectaba en sus películas. Y como primera experiencia como productor, ¿te ha servido para sentirte, mira, yo después de hacer esto soy capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Bueno, lo que me ha servido es obviamente primero ser consciente de la dificultad que es hacer una película, la dificultad física, no solo económica, sino también física, y de coordinar las cosas. Entonces fue una buena lección y prueba de entender bien
porque yo había estado trabajando en otras películas y tal, pero no era yo el productor, donde habías que poner todas las piezas juntas y luego a buscar distribución, ¿no? Una cosa, bueno, la haces y tal, pero luego tienes que buscar distribución. Entonces, entender bien todos los elementos que hay en la industria del cine, aunque sean películas pequeñas, pero, o sea, uno hace... ¿Por qué hace uno películas? Porque las quiere compartir, ¿no? Si no las quisieras compartir, pues entonces ya en el guión te quedas y ya estás bien, ¿no? Pero si sales del guión para hacer la película es porque la quieres compartir, ¿no? Entonces buscar los modos de compartir las películas y de producir. Esto me sirvió mucho, y también entender que producir cine es un trabajo de equipo, ¿no? Y la importancia del trabajo de equipo y de la buena colaboración, la buena sintonía que es necesario con todo el equipo para hacer una película. Y en una película del año 90, producir una película en los 90, hoy en día producir una película con los cambios del ocio de la población, la aparición de plataformas digitales, ¿ha convertido en algo más difícil, menos difícil? ¿Sigue siendo igual de difícil? Bueno, yo creo que económicamente hacer una película como The Golden Boat seguramente es menos difícil ahora, porque entre otras cosas nos lo ahorraríamos en gastos de laboratorio. Aunque rodábamos en 16, bueno, había que comprar película en 16, había que llevarla al laboratorio, luego había que hacer la copia, había que hacer el negativo, el positivo, todas estas cosas ahora no sería necesario hacerlas. El resto es tan complicado como era antes. ¿Las plataformas no han ayudado a que haya más producción y que sea más visible, por ejemplo? Que sea más visible no lo sé, yo creo que... Pronto, ¿no? Sí, porque al final sí que tienes oportunidades, pero ¿quién lo ve, no? O sea, las películas son visibles cuando hay un gasto importante de campaña publicitaria. Que uno puede hacer la mejor película que se haya hecho jamás en la historia, pero si no hay una campaña publicitaria detrás, nadie la verá. O sea, la verán tus amigos y tu familia, ¿no? Pero aparte de si tienes suerte, la verán 1000 personas, con mucha suerte, ¿no? Pero aunque estén en YouTube, aunque estén, o sea, necesitas realmente un apoyo importante de publicidad y de promoción. Y ahora que te enfrentas a un nuevo proyecto para dirigir, ¿la ilusión sigue intacta? ¿Hay más ilusión? Sí. ¿Sabiendo lo que sabes? Sí, claro. Yo a veces me pregunto, pero ¿por qué te metes en este lío con lo tranquilo que tú podrías estar? Hago esto porque es lo que tengo que hacer, no sé, no hay, o sea, entre otras cosas porque me gusta compartir. Entonces hay una historia que está en mí, que la he escrito, que la tal, y la quiero compartir con la idea de que de alguna manera ayudaré. Esto es como lo que yo quiero es que la película que estoy preparando no es una película de terror, o sea, no es una película en la que pienso, voy a dar miedo a la gente o voy a crear, sino las emociones que yo quiero compartir con la gente son más bien emociones de amistad, de amor, de colaboración. Quiero enviar mensajes, digamos, que sean iluminativos, sean mensajes de luz más que mensajes oscuros. No me interesan mandar mensajes oscuros y a veces creo que hay demasiado mensaje oscuro en nuestra sociedad, ¿no? ¿Y ahora vives en Estados Unidos? ¿O? Estados Unidos, sí, en Nueva York. Pero la película me has comentado que está ambientada en el norte de Italia. Sí. ¿Qué tiene para ti el norte de Italia? Bueno, Italia es un país que, sobre todo el norte, que conozco bastante bien, porque ya he rodado una película en Italia, la rodé en Venecia, hace ahora 5 años. Y me siento confortable con la lengua y con la cultura, voy a menudo, de hecho durante muchos años fui más a menudo a Italia que a Barcelona, y
y es una coproducción europea donde estratégicamente, desde el punto de colaboración entre distintos países y distintas cinematografías, tiene sentido rodarla allí. Y aparte es una región muy bonita de Italia, se llama el Alto Adige, el Sud-Tirol, es el Tirol, pero es el Tirol italiano, hermosísimo. Es una parte interesante también porque el Sud-Tirol es un punto de entrada a la península italiana. Históricamente ya, o sea, los bárbaros que invadieron Italia entraron por esta parte, porque es una frontera, ¿no? A mí me interesan mucho las fronteras, los intercambios, las distintas lenguas, distintos países, distintas gentes. Entonces esta parte tiene esto, esta parte de entrada y salida, de intercambio, que en aquel momento, es una película de época, en aquel momento la película está ambientada, se llama Savoyard, y está ambientada el verano de la Revolución Francesa, o sea, 1789. A mí me encanta esa época. Exacto, a mí me entusiasma. O sea, ahora se estrena una película francesa sobre la Revolución Francesa. Ah, sí, bien. Sí, un pueblo y su rey. Ah, bien, pues la miraré. Nada, ahora en abril. Ok, pues no la conozco. Gaspar Ulliet. Sí. Ok, pues me gustará mucho verla. De todas maneras, la Revolución Francesa en mi película se oye que existe, que está pasando y está de fondo, pero no se ve ni la toma de la Bastilla ni nada, o sea, está simplemente, pero está ahí creando esta inquietud en la alta burguesía y sobre todo en la aristocracia, ¿no? De algo está pasando en París que le deberíamos prestar atención. En la primera secuencia del Gato Pardo, ¿no? Ya, exacto. El pueblo agitado, exacto. la burguesía, la familia, sí, exactamente. Pues es por ahí. Qué película bonita el Gato Pardo. Sí, maravilloso. Sí, el libro no lo he leído, pero sí he visto la película varias veces, ¿no? Sí. ¿Cómo juegan con el espacio y el paisaje? ¿Qué hora tiene? Solo para tener un poco de control de hora. No, ya estamos terminando. Bien. Ahora para terminar, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectador. Cuando eras un chaval. Pues mira, curiosamente la vi de muy niño, pero es una película que me dejó impactado de niño y creo que, yo no me acuerdo si es una película de Louis Malle, sí, francesa, sí, es la que se quedan, creo que se llama Ascensor para el Cadalso, no sé si es Ascensor para el Cadalso, es una que Jean Moreau quiere matar al marido, creo que de Jean Moreau, y se quedan encerrados en un ascensor toda la noche. El chico camina por la noche sola porque no sabe dónde. Exactamente. ¿Cómo se llama el título? Ascensor para el Cadalso. Pues con música de Miles Davis. Exactamente. La primera que hizo Louis Malle. Pues mira, esta película yo creo que en cuanto a la impresión cinematográfica, por un lado esta, y la otra de niño, que y esa era ya anterior, o sea, realmente de niño, bueno, esta la vi también de niño, esta debía tener, no sé, digamos 10 años, y que me impactó, no la llegué a entender, pero noté que algo pasaba ahí y tal, y la otra seguramente cuando tenía 6 o por ahí, que me encantó, es una película de los hermanos Max en el oeste. Los hermanos Max en el oeste, sobre todo aquel momento que dice Más madera, donde están desmontando el tren, aquella escena me impactó enormemente. Pues Jordi, un placer hablar contigo. Bueno, muy bien. Yo siempre digo hasta la próxima película. Hasta la próxima película. Muchas gracias.